¿Cuáles son los beneficios de entrenarse aeróbicamente? Entonces, todos los que participan en el ejercicio cardiorrespiratorio o el ejercicio aeróbico pueden esperar varios beneficios fisiológicos y adaptaciones fisiológicas de este entrenamiento. Primero vamos a ver las 8 principales de las mismas y sería, por ejemplo, mayor consumo de VO2 máximo, aumento de la capacidad de la sangre de transportar oxígeno, disminuir la frecuencia cardíaca en reposo y aumentando la fuerza muscular del corazón. En 4 tenemos aumentar el tamaño y número de las mitocondrias. También se aumenta el número de capilares, mejora el tiempo de recuperación del ejercicio. 7 baja la presión arterial y los lípidos sanguíneos y por lo tanto baja el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Y lo mejor de todo, un aumento en las enzimas que queman la grasa. Veamos esto entonces en detalle. Primero, una captación de VO2 máximo mejorado. La cantidad de oxígeno que el cuerpo puede usar durante la actividad física aumenta significativamente y esto permite que el individuo haga más ejercicio por más tiempo y más intensamente antes de fatigarse. En el 2 vemos que hay una capacidad de acarrear el oxígeno aumentada de la sangre. Como resultado de este entrenamiento, los glóbulos rojos hasta suben, o sea, el conteo de glóbulos rojos que contienen la hemoglobina, la cual transporta el oxígeno, está mejorado. Y ahora cuando vamos a ver la 3, vamos a necesitar una explicación un poquito más grande. Cuando el corazón está en reposo, por ejemplo, aquí tenemos al individuo acostado, sabemos que tiene cierta cantidad de gasto cardíaco. Esto quiere decir que el corazón saca entre 5 a 6 litros de sangre por minuto. Este es el gasto cardíaco. Esta cantidad tiene que llenar las demandas de energía del cuerpo en el estado de reposo. Como cualquier otro músculo, el corazón responde a un entrenamiento aumentando su fuerza y su tamaño. A medida que el corazón se pone más fuerte, el músculo puede producir una contracción más fuerte. Esto ayuda a que el corazón saque más sangre con cada latido. Este latido, esta cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo con cada latido se llama volumen de eyección. Y el final de esto es que se da una frecuencia cardíaca por minuto menor. Entonces esto también le permite al corazón de descansar más entre cada latido. Veamos, por ejemplo, aquí hay una tabla. Y podemos observar cómo alguien que es sedentario en la parte izquierda, entrenado y muy bien entrenado aquí a la izquierda y en el eje horizontal podemos ver el gasto cardíaco, el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca para aquellos que están en reposo y para aquellos que están haciendo una fuerza máxima. Pueden ver la diferencia que existe. Por ejemplo, miren por ejemplo el gasto cardíaco de un paciente sedentario. Vemos que es de 5 a 6 litros. Este nunca va a cambiar. Pero si vemos más abajo en alguien que está bien entrenado, vamos a ver una gran diferencia. En este sedentario aquí, con 5 a 6 litros de gasto cardíaco y con una frecuencia de 74 latidos por minuto, el volumen de eyección va a ser solo de 68. Cuando esta misma persona sedentaria hace ejercicio, o sea que está bombeando mucho más rápidamente, quiere decir que bombea unos 20 litros de sangre por minuto
vemos que su frecuencia cardíaca puede subir a 200, pero el volumen de eyección, como el corazón no está fuerte, solo está dando 100 mililitros. Ahora comparémoslo con el que está bien entrenado, aquí abajo. Este paciente, que en reposo solo bombea 5 a 6 litros, tiene un volumen de eyección de 110 porque el corazón está más fuerte. Y la frecuencia cardíaca, aquí es donde varía, tiene 45 latidos por minuto nada más. ¿Qué pasa? Cuando este paciente que está muy bien entrenado se pone a hacer ejercicio, a hacer el máximo de esfuerzo, vemos que el gasto cardíaco aumenta también a 35 litros por minuto. Su frecuencia cardíaca puede llegar igual porque es un paciente de la misma edad, pero miren el volumen de eyección, bajó de 100 mililitros en el sedentario y subió a 175 en el que está bien entrenado. Esa es la gran diferencia. Entonces, quiere decir que la frecuencia cardíaca puede bajar hasta 10 y hasta 20 latidos por minuto después de solo 6 a 8 semanas de entrenamiento. Una reducción de 20 latidos por minuto le baja y le ahorra al corazón unos 10.483.200 latidos por año. Esto quiere decir que si un corazón normal late entre 70 y 80 latidos por minuto, como se ve entonces en esta tabla, las frecuencias del corazón en reposo en aquellos atletas muy bien entrenados se encuentran alrededor de 45 latidos por minuto. Ahora volvemos a nuestra gráfica de los beneficios y podemos ver en el número 4 un aumento en el número y tamaño de las mitocondrias. Como ustedes saben, toda la energía que necesita la función celular se produce en la mitocondria y a medida que aumenta el tamaño y número de las mismas, también sube el potencial para producir energía para el trabajo muscular. En el número 5 vemos un aumento en el número de capilares. Y ustedes saben que el capilar permite un mayor intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y sus células. A medida que hay más capilares que se abren, más intercambio gaseoso puede ocurrir, retrasando el inicio de la fatiga cuando se hace un ejercicio prolongado. Este aumento en los capilares también aumenta la tasa a la cual los productos de desecho del metabolismo celular se remueven del sistema. Entonces también la capilarización aumentada se ve en el corazón y esto aumenta la entrega de oxígeno y la capacidad de entrega del oxígeno al corazón y al músculo del corazón por sí mismo. En el número 6 vemos un tiempo de recuperación mayor. Como ustedes saben, un individuo que está bien entrenado se recupera mucho más rápido después de hacer el ejercicio. Un sistema que está en buena forma puede restablecer su equilibrio interno de ese problema que ocurrió, digamos, durante el ejercicio mucho más rápidamente. Esto se llama el tiempo de recuperación. En el número 6 tenemos la baja en la presión arterial y en los lípidos sanguíneos. Un programa de ejercicio aeróbico le permite al paciente bajar su presión arterial y por lo tanto está reduciendo el mayor factor de un derrame. También disminuye las grasas como el colesterol y triglicéridos. Todas estas han sido ligadas a la formación de las placas ateroscleróticas, que son las que obstruyen las arterias. Y por lo tanto nos disminuye el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. En el último punto tenemos lo que todos queremos, un aumento en las enzimas que queman la grasa.
Estas enzimas son muy importantes porque la grasa se pierde principalmente cuando se quema en el músculo. A medida que aumenta el número de enzimas, también aumenta la habilidad de quemar esta grasa. Entonces, ¿por qué voy a medir yo la resistencia cardiorrespiratoria de un paciente o de alguien que hace ejercicio? Primero es que tengo que educar a los participantes sobre su nivel de acondicionamiento físico para que ellos sepan que están guiados o que están con los estándares de salud. 2, tengo que motivar al individuo a participar en el ejercicio y es una buena forma para decirle si está mejorando o no mejorando. También tengo que dar un punto de inicio para recetar el ejercicio. Por ejemplo, si alguien no está en forma, no puede empezar con un ejercicio fuerte. Y otra razón sería evaluar la mejoría o si este paciente logra mejorar su buena condición. Y claro, el monitoreo de todos los cambios que suceden a través de los años y con el cambio de edad del paciente. Recapitulando entonces la definición del VO2 máximo, o sea, es la capacidad aeróbica, cantidad de oxígeno que el cuerpo humano puede usar por minuto de actividad física. Acuérdense que se expresa en litros por minuto o se puede expresar también en mililitros por kilogramo minuto, ya que se toma en cuenta el peso corporal en kilogramos. Esta última definición, cuando se expresa en mililitros por kilogramo, es buena porque nos permite comparar individuos que tienen diferente masa muscular. Ahora vamos a ver. Para comprender esto y sacar ya una fórmula, vamos a ver los componentes del VO2. Entonces, esto lo va a determinar, primero, la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección y el oxígeno que es usado por todo el sistema vascular. Estos 3 son los que van a determinar. Hablemos primero de la frecuencia cardíaca. Ya entendemos que puede ser normal estar entre 40 pulsaciones por minuto en condiciones de reposo en atletas entrenados. Y puede llegar hasta 200 o más durante un ejercicio máximo para un atleta bien entrenado. Y recuerden, ya vimos un ejercicio de la intensidad del ejercicio. Acuérdense que la frecuencia cardíaca máxima que una persona cualquiera puede lograr cae 1 latido por minuto a partir de los 12 años. Pero ese, ¿se acuerdan que es otro tema? La frecuencia cardíaca máxima en atletas de resistencia es menor, levemente menor en atletas entrenados que los no entrenados. Y esta adaptación al entrenamiento permite que el corazón tenga más tiempo para llenarse de sangre y producir un gasto cardíaco mayor y por lo tanto también una eyección mayor. Ahora pasemos al otro factor, que es el volumen sistólico o el que ya conocemos por volumen de eyección. Como han visto en varios dibujitos y videos que se ven del corazón, se llama volumen sistólico porque es el volumen sacado durante la sístole que nos va a dar esa cantidad. Entonces acuérdense que puede cambiar desde 50 mililitros por latido sistólico durante el reposo en individuos que no están entrenados, como vimos en la tabla, hasta 200 mililitros en aquellos atletas muy bien entrenados en resistencia. Cuando se entrena en resistencia, este volumen sistólico aumenta significativamente. Y recuerden que no es solo que aumentó el músculo cardíaco, sino que el volumen total sanguíneo y la capacidad de llenar esos ventrículos durante la fase diastólica, o sea, de reposo del corazón. A medida que más sangre entra al corazón,
mayor cantidad puede bombearse con cada latido. El aumento en el volumen sistólico es el responsable en el aumento del VO2 máximo cuando alguien se entrena. O sea, este sería el factor más importante que va a modificar el VO2 máximo final. Ahora veamos el tercer factor, que es la cantidad de oxígeno que se obtiene hacia la sangre, o sea, lo que el cuerpo jala de oxígeno. Entonces, sabemos que el oxígeno en las arterias, cuando uno se encuentra a nivel del mar, es generalmente de 20 mililitros de oxígeno por 100 cc de sangre. En cambio, si vemos las venas, el contenido de oxígeno es solamente de 15 mililitros por 100 cc de sangre. Entonces, la diferencia de oxígeno de vena y arteria, o sea, el contenido de oxígeno en las arterias menos la cantidad contenida en las venas en reposo, es de 5 mililitros por 100 cc. En contraparte, cuando se está haciendo un ejercicio máximo, el contenido venoso baja a 5 mililitros por 100 cc, rindiendo una diferencia de oxígeno AV, o sea, diferencia arteriovenosa de 15 mililitros por cc. ¿Qué nos está indicando esto? Que hay una gran diferencia de lo que absorbe el cuerpo cuando está en reposo o cuando está en ejercicio. Ahora vamos al cálculo. Los tres factores anteriores podemos utilizar la siguiente fórmula. Vemos aquí, VO2 en litros por minuto va a ser igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico o el volumen de eyección por esta diferencia arteriovenosa de oxígeno, que se expresa como A menos B de oxígeno, dividido en 100.000, donde la frecuencia cardíaca, FC, es frecuencia cardíaca, VS es volumen sistólico. Entonces, si tenemos un ejemplo de un individuo con una frecuencia cardíaca de 76 por minuto y un volumen sistólico de 79, tendríamos que VO2 en litros por minuto es igual a 76 por 79 por 5. Estoy utilizando esa diferencia de oxígeno que hay entre arteria-vena en reposo y dividido entre 100.000, esa es una constante nada más, y nos va a dar 0.3 litros por minuto. Eso fue alguien en reposo. Ahora mantengamos este número en mente. Ahora pensemos en alguien que está bien entrenado. Acuérdense que dije que cuando alguien hacía ejercicio, la diferencia arteriovenosa del oxígeno arteria-vena es de 15 y ya no de 5. Entonces sustituimos todos los valores para alguien que está haciendo ejercicio. Quiere decir, VO2 en litros por minuto igual a 190, que va a ser la frecuencia cardíaca porque está corriendo, por 120 son los mililitros de esta eyección que aumentó, por el 15 la diferencia arteriovenosa y dividido entre 100.000, la constante, me da 3.42 litros por minuto. Desde aquí pueden ustedes ver que lo que yo consumí de oxígeno en reposo fue 10 veces menos que si yo estuviera haciendo ejercicio. Entonces, como ya sabemos calcular el VO2 máximo de una persona, hay varias pruebas que se usan ya de forma realista en los pacientes para estimar este VO2 máximo. Se llaman pruebas de esfuerzo y ustedes la han visto que lo hacen varios cardiólogos, pero también se puede hacer esto a nivel de gimnasio o para ver cómo está en forma un paciente o no. La Academia de Medicina del Deporte sí recomienda que cuando usted haga una prueba de esto, tiene que tener un chequeo médico, sobre todo, pero
estar presente un médico cuando una mujer sea mayor de 55 años y cuando un hombre sea mayor de 45. Las pruebas que generalmente uno estudia son correr 1.5 millas, caminar 1 milla, el Astrand Rhyming Test, nadar 12 minutos y la que vamos a ver aquí es la que se llama Step Test. Para el Step Test, que la vamos a ver en clase, vamos a necesitar saber el pulso en reposo. Se hacen 3 minutos de ejercicio en una banca. Luego se toma la frecuencia cardíaca del segundo 5 al 20, o sea, el pulso de recuperación, como ya hemos visto, y este se multiplica por 4. Esto nos da el valor A, quiere decir, es la frecuencia cardíaca en recuperación. Para hombres hay una fórmula muy específica que es VO2 máximo, que es 111.33 menos 0.42 por la frecuencia cardíaca en recuperación, y para las mujeres ustedes pueden ver los estándares que hay aquí. Ejemplo, un hombre con una frecuencia cardíaca en recuperación de 39 latidos en 15 segundos nos va a dar un VO2 máximo de, aplicada la fórmula, 45.81 mililitros por kilogramo minuto. Y esto pues, este es el VO2 máximo, pero hay alternativas y podemos usar tablas donde ya están calculados y por eso lo vamos a hacer en clase para que ustedes se den cuenta que no es tan difícil. Ahora, yo quisiera preguntarles algo. ¿Ustedes creen que el ejercicio debe ser parte de su vida o se puede incorporar más tarde en su vida? Eso es solo para que lo mantengan. Lo último que tenemos que saber del VO2 es cómo vamos a interpretar los resultados. Entonces, cuando ya obtenemos ese valor, por ejemplo, del VO2 máximo, vamos a ver una tabla, que es la número 2, de acuerdo a categoría y edad. Entonces, según el valor de VO2, hay ciertas tablas que nos dicen si la persona está mal acondicionado, regularmente acondicionado, bien entrenado o excelentemente bien entrenado. Entonces ahora te toca a ti hacerte la prueba para ver cómo te encuentras.